No puedo creer que todavía hoy, en 2026, haya personas que están construyendo negocios enteros sobre funnels. Y no porque no funcionen, sino porque funcionan, pero no de la manera en que quieren que funcione. Un funnel es una estrategia puntual, no puede ser jamás considerada como el core del negocio. Y es una estrategia puntual de adquisición de clientes. Y eso hace que cuando querés instalarlo a largo plazo, deje de funcionar. Y ahí es donde estos negocios que intentan sostenerse sobre funnels se rompen. Porque seguramente ya te pasó. Lanzaste un funnel, te fue bien al principio, vendías, había leads. Pero después, cuando intentaste potenciar eso y mantener esa facturación al mes siguiente, empezaron los problemas, porque el anuncio se quemó, porque los costos de inversión publicitaria aumentaron muchísimo, tuviste que salir a invertir mucho más. Empezaste a necesitar de otra estructura, empezaste a contratar un setter, un closer, o hiciste un lanzamiento y de pronto en uno se habían inscrito 200 personas y en este no llegaste ni a 20 y empezás a pensar qué es lo que pasó, qué es lo que estoy haciendo mal. Y la respuesta que me encantaría darte en este video es decirte, bueno, lo que estás haciendo mal y lo que tenés que ajustar es exactamente esto, pero la realidad es que no estás haciendo nada mal. Simplemente estás intentando que algo que nunca fue construido para ser sólido, como un funnel, sea algo sólido y sostenga el crecimiento de tu negocio a largo plazo. Seguramente si estás viendo este video estabas exactamente como yo hace 1 año y medio, en el sentido de que tenés un negocio de coaching, consultoría, un negocio high ticket o mid ticket quizás. No sos un principiante, es decir, ya fuiste probando cosas, ya hiciste un funnel de BCL, un funnel con anuncios o un lanzamiento. Y en algún momento todo eso te funcionó, pero llegó un punto donde nada de todo lo que funcionó se sostuvo en el tiempo. Y eso te genera una sensación horrible porque estás mes a mes empezando como de cero el negocio. En su momento a mí me pasó de haberlo probado absolutamente todo. Por eso quise hacer este video y contarte sin caretas y sin disimular nada qué es lo que a mí me pasó y cuál fue mi resultado aplicando cada uno de estos funnels. En su momento hice una BCL, una landing, empecé a llevar tráfico a la landing, me fue bien, agendé llamadas, pero había algo que hizo que al mes siguiente, misma BCL, mismo funnel, mismos anuncios, no funcionara más. Se rompió absolutamente, literalmente. Y empezar a probar nuevos anuncios, empezar a testear nuevos ángulos, empezar a desesperarme porque algo estaba haciendo mal, porque no estaba encontrándole la vuelta a eso. Lo mismo me pasó con los lanzamientos, prender anuncios, hacer un lanzamiento, un webinar y empezar a cerrar de ahí, pero estar en llamadas de venta con esos leads que venían de ese webinar 60 minutos explicándoles absolutamente todo. Y también algo que me pasó de acá fue convertir a personas que de acá y de básicamente todos los funnels que probé, el funnel de anuncios, el funnel de lanzamientos y el funnel de BCL, de tener luego a clientes dentro del programa que no estaban ni a palos en el punto de aplicar en el nivel de conciencia como para dar el trabajo y ver los resultados. Y obviamente eso en una llamada de venta yo no lo puedo detectar y la persona creyó en esa llamada que era exactamente lo que necesitaba por el hype mismo de la llamada, por ver en una llamada todo lo que pueden lograr haciendo este camino. Y realmente esos no fueron buenos clientes y me costó muchísimo trabajar con esas personas, era como estar empujando a alguien que todavía no estaba listo para ese punto del negocio y fue realmente eso, el darme cuenta que no estaba trabajando con las personas alineadas, aplicando todo este tipo de funnels, lo que me hizo empezar a replantearme todo. No fue tanto en mi caso, si bien me pasó que el funnel se rompió, que de pronto el funnel de anuncios me venía trayendo súper buenos leads, el costo por lead estaba súper bien, estábamos haciendo 200 touch points al día, agendando entre 3 a 5 llamadas por día, cerrando el 25%, o sea, funcionaba bien, pero principalmente me empezó a pasar esto. Varias cosas, pero en principio, esto de darme cuenta de que no estaba trabajando con las personas con las que quería trabajar y que no estaban, obviamente, mis clientes teniendo los resultados que deberían tener porque no eran las personas indicadas. En otro punto, darme cuenta de que toda esa estructura, me acuerdo en un momento empezar a pensar
¿Y esto cuándo va a dejar de ser así? Porque esto de, che, yo quiero convertir, pero no quiero estar empujando esto todos los meses de mi vida. Entonces, como el empezar a pensar, esto en algún momento va a dejar de ser así, voy a dejar de tener entre 3 a 5 llamadas de venta al día, voy a dejar de tener a la setter explotada con 200 touch points al día y quemando una cantidad de leads impresionantes en esos mensajes. Voy a dejar de tener que esforzar todo esto para atraer simplemente a personas que quieran trabajar conmigo y con las que yo quiera trabajar y empezar a trabajar juntos. Entonces me empezó a pasar un poco eso. No estar trabajando con clientes alineados, sentir que estaba dando demasiado y que los resultados eran súper inestables porque un mes nos iba súper bien y metíamos $20,000 y al otro mes era como si algo hubiese pasado y estábamos otra vez en $3,000 y era como, no entiendo si estamos haciendo exactamente lo mismo. Y por otro lado, esto de la rentabilidad, de que para sostener un funnel en frío, ya sea el que sea, ahora los vamos a ver en detalle, pero para sostener cualquiera, son muy caros. Pero por el hecho de que necesitas constantemente de que te estén entrando más leads para que el funnel funcione, para agendar las llamadas, para setear, para hacer el evento y el lanzamiento, para que más personas vayan viendo la BCL y demás. Necesitas hacer demasiado volumen y ese volumen tiene un costo lógico. Hoy veo negocios que están literalmente invirtiendo en anuncios la mitad de lo que facturan para que el funnel les funcione. Y esto me parece ridículo y una locura. Y cuando me bajé de esa vorágine del hacer y empezar a ver que eso no era algo que yo iba a querer sostener en el largo plazo y empezar a preguntarme, ok, ¿esto es lo que yo quiero hacer de acá a 5 años o por qué estoy haciendo todo esto? Fue que empecé a darme cuenta de estas cosas que te estoy nombrando. De que no estaba trabajando con los clientes correctos, de que no tenía la rentabilidad que debería tener, porque mi negocio es un negocio de coaching y consultoría, se caracterizan por ser negocios rentables, no por ser estructuras enormes y demás, o sea, no es una startup, sino que es otro tipo de negocio. El darme cuenta de que estaba haciendo muchísimo esfuerzo que no se reflejaba en mi cuenta bancaria y que había mucha inestabilidad en la facturación, y el darme cuenta que no quería estar persiguiendo más a nadie, de que si yo podía hacer que las personas lleguen a mí con mi marca personal, era exactamente eso lo que estaba buscando hacer y era exactamente eso lo que no estaba haciendo, porque poniendo tanto foco en el funnel, me estaba olvidando de posicionar mi marca y hacía contenido porque, bueno, era una de las tantas cosas que tenía para hacer entre llamada de venta y llamada de venta, hacer este contenido. Y todo era como demasiado esfuerzo, demasiadas cosas, poco foco y obviamente resultados inestables. Y algo que me pasó en todo este proceso es que me di cuenta que no era un problema de que, porque yo en un momento estaba buscando qué era lo que estaba haciendo mal dentro del funnel. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué probé todo esto y todo funciona y después deja de funcionar? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y el problema es justamente este, de que el funnel no es una estrategia de crecimiento de negocio. El funnel en realidad es un parche. Si lo querés usar como estrategia de crecimiento de negocio, el funnel termina siendo un parche. Te va a dar resultados un mes y al otro mes otros resultados y al otro mes va a dejar de funcionar porque no está diseñado para sostener un negocio a largo plazo. Es una estrategia que si querés hacer un pico de facturación, ok, implementa un funnel, un lanzamiento por ejemplo y haces un pico de facturación un mes, pero no es una estrategia que sostiene un negocio a largo plazo, no está diseñada para eso. ¿Y qué pasa? Que cuando buscamos diseñar un negocio en base a un funnel, que en definitiva es un parche y una estrategia de pico y no una estrategia de estabilidad, lógicamente empezamos a tener resultados inestables en el negocio, empezamos a dar muchísimo esfuerzo y empujar muchísimo el carro para que esto funcione y empezamos a trabajar constantemente de manera reactiva, pero no generando fundamentos en el negocio que te vayan a dar esa rentabilidad de acá a largo plazo, sino generando ese hype constante, ese trabajo reactivo que, bueno, hago para el resultado. No estoy haciendo para que este negocio funcione para mí de acá en X tiempo. Entonces acá la pregunta es, bien, ok, ¿y por qué funciona y deja de funcionar un funnel? ¿Por qué no es una estrategia de crecimiento y es una estrategia, es un parche, es una estrategia puntual de facturación y nada más? Bueno, bien, de eso quiero que hablemos en este video. Y hay una pregunta aún más importante y es, ¿qué es eso que sí
me permite escalar a largo plazo, tener esa previsibilidad, no estar convenciendo a nadie, sino atrayendo a las personas correctas, tener mayor rentabilidad en el negocio y crecer realmente en el negocio a largo plazo. ¿Qué es eso que sí? Todo eso es lo que quiero que veamos en este video, así que voy a pasar a compartirte pantalla para que podamos ver a profundidad esto. Bien, vamos a empezar a desarrollar esto. ¿Cuál es la gran diferencia entre funnel y sistema? A ver, la manera más simple de escalar es la menos marketinera. ¿A qué me refiero con esto? De que tiene dos componentes, esta manera de escalar, que hace que aquellas personas cortoplacistas que quieren todo ya, que hacen para ver un resultado, se espanten. Es decir, no quieran. Es mucho trabajo, es muy difícil para mí. Entonces, ¿cuáles son estos dos componentes? El tiempo y la repetición. A ver, dejemos atrás toda esa mentira del mercado de que hay personas que te garantizan encima de que vas a escalar con su funnel en 3 meses a no sé cuánto. Y la realidad es que sí, en 3 meses podés facturar eso con un funnel, pero eso no es crear un negocio en serio. Dejemos de creer que crear un negocio es tener un funnel que facture. No es eso. No se trata de eso. Y de hecho es lo que vamos a ver en este video, por qué no se trata de eso y por qué es la manera menos inteligente de escalar un negocio, la que hace que todo sea más cuesta arriba y la que hace que en definitiva el negocio en un punto se rompa. A ver, los negocios serios escalan generando una estructura que quieras sostener a largo plazo. Si hoy vos estás aplicando un funnel y cada lanzamiento que tenés, porque de hecho a mí esto me pasaba, yo previo a un lanzamiento era noches sin dormir, estrés supremo, manejar mucho volumen de gente, que los mails, que la nutrición, que esto, que el otro, o sea, la pasaba realmente mal. Haciendo lanzamientos yo la pasaba realmente muy mal. Y haciendo un funnel, por ejemplo, con anuncios, también la pasaba pésimo porque me levantaba a la mañana, y el de BCL lo mismo, me levantaba a la mañana, miraba mi agenda de llamadas y leía los formularios y decía, yo no quiero estar con esta gente 1 hora en una llamada, no quiero. Sé que no son buenos leads, sé que no, o sea, ya por el formulario me daba cuenta que iba a perder mínimo 3 a 5 horas de mi día en gente que iba a poner una excusa, que no estaba en el nivel de conciencia, a la que iba a tener que remar mucho, que si era un buen lead iba a tener que remarla a morir e ir a la llamada ya con esa mentalidad y ese estrés era realmente algo que yo en su momento me daba cuenta que yo no iba a sostener eso a largo plazo. Que si yo seguía con un funnel, mi negocio iba a funcionar hasta que deje de funcionar el funnel y después no sabía qué iba a hacer, pero yo eso no lo iba a querer sostener a largo plazo. Este largo plazo, justamente lo que te estoy diciendo en este momento, no se da instalando un funnel que tengas que empujar y que te haga empezar de cero cada mes, que te haga que cada mes necesites más inversión publicitaria, más leads, más llamadas, más esto, porque estás como constantemente empezando de cero y atrayendo todo el tiempo gente nueva para intentar venderle a esas personas. Porque los funnels, como venimos hablando, son parches, son estrategias de picos de facturación y no estrategias de crecimiento de negocio. Sirven para hacer un cash rápido, pero no son una estrategia que va a hacerte escalar a largo plazo porque se rompen. En este video quiero explicarte ahora a continuación por qué se rompen, pero básicamente es porque no están diseñados para hacerte escalar de forma rentable y predecible. Son exactamente lo que venimos diciendo que son parches. A ver, hay dos diferencias que necesitas tener en cuenta para entender por qué un funnel se rompe y después, bueno, pasamos a la parte técnica. Pero el funnel te hace estar trabajando constantemente con un trabajo reactivo y lineal, hacer para tener, hacer para tener, hacer para tener. Y enfocarte en hacer A, B y C para cerrar X, esto se rompe, o sea, cuando el anuncio deja de funcionar, a vos se te descompagina la cabeza y no sabes exactamente, tenés que cambiar el anuncio y estar constantemente trabajando de manera reactiva a lo que va pasando en tu negocio, apagando incendios 24/7 y esto termina destruyéndote porque en un momento tu negocio se hace insostenible, en un momento te encontrás con que creaste una cárcel en la que no querés ser parte y lo que menos tenés con ese negocio es libertad porque tenés un equipo que está incendiado porque cierra poco, los anuncios que no te funcionan, vos metiendo cada vez más plata, cada vez
teniendo menos rentabilidad y muchas veces no llegando ni a pagarte un sueldo. Entonces se empieza a complicar todo y ahí es cuando el funnel se rompe, a vos te destruye el negocio. Y por otro lado, trabajar en implementar un sistema, que es un poco lo que vamos a ver en este video, te mantiene en un trabajo proactivo y apalancado. ¿Qué significa esto? Que te enfocas no en hacer esto para tener este resultado, sino en generar los fundamentos y los procesos, lo que te permite acumular ese trabajo que estás dando hoy con todo lo que venís haciendo para instalar los fundamentos y los procesos de tu negocio, para que te dé resultados en base a tiempo y repetición. Que si yo me enfoco en hacer esto, sé que estoy haciendo lo correcto y lo hago con consistencia todos los días de mi vida, de acá a dentro de un par de meses, ya voy a estar viendo los frutos de ese trabajo que di hace, ejemplo, 3 meses, ¿ok? Y esto te permite tener un negocio sólido, porque cuando todo este trabajo apalancado que vos estás dando en el día a día y trabajando de manera proactiva y trabajando de manera inteligente y enfocándote en esas cosas que mueven la aguja, en ese 20% que te genera el 80% de los resultados, enfocándote en eso, es que de acá a X cantidad de tiempo, esto depende de la situación en la que esté cada negocio, ya vas a tener a todo ese sistema, todos esos procesos, todos esos fundamentos que vos invertiste tiempo y esfuerzo en crear, trabajando para vos. Y esto te permite que vos todos los días tengas esa estructura, esos innegociables que tenés que dar para que cada vez este negocio siga trabajando para vos en el largo plazo y que vos no tengas que estar persiguiendo clientes como un desquiciado porque estás a 29 del mes y tenés que cerrar 3 más para que te den los números. Bien, vamos a ver un poco los funnels de los que estuvimos hablando, cómo funcionan y por qué, justamente esto que venimos hablando, por qué pasa esto de que, bueno, se rompen. Vamos a ver el Ads Funnel. El Ads Funnel es cuando haces anuncios de DM o de Follow Me, generas conversaciones a través de esos anuncios, o sea, abrís prospección a esas personas, generas una agenda con esas personas, van a una llamada de venta y se produce el cierre en la llamada de venta. Este es el proceso que haces cuando instalás un Ads Funnel. ¿Por qué es un funnel? Porque traes a leads fríos a través de los anuncios, generás vos intencionalmente, o sea, vas a buscar a todas esas personas en DM y que llegaron por Follow Me con tu setter o vos generando conversaciones a volumen para de esas conversaciones agendar un porcentaje de esas personas, o sea, calificarlas y agendarlas y tener ese objetivo de agendas, por ejemplo, entre 3 a 5 agendas al día con esas personas y generar la llamada de venta en la que explicas cómo puedes ayudar y demás y aplicas todas las técnicas que todos ya sabemos de cierre en llamada para poder cerrar a esas personas frías en la llamada. Bien, ¿qué problema hay con esto? Suena totalmente lógico, o sea, yo te lo digo y me escucho y digo, ok, esto no tiene ningún problema. Pero el problema de esto es lo que va pasando en el medio que hace que el funnel en algún punto se rompa. Y es, primero, que los anuncios parecen anuncios, entonces no funcionan. Cuando vos generas un anuncio para un ads funnel, lo que haces es generar un anuncio, los que vemos todo el tiempo en Instagram, de mi garantía, mi programa, mis clientes logran esto, si vos querés lograr lo mismo, comentame tal cosa y te cuento cómo seguimos y demás. Esos anuncios que suenan a venta, ya hoy, en 2026, no funcionan y si te das cuenta, son todos iguales, todos dicen lo mismo y eso hace que no funcionen. Entonces, publicás uno de estos anuncios, te funciona unos días, te trae un par de leads, después se te quema el anuncio, entonces cambias el anuncio, pero publicás otro que también suena a venta, que también y estás constantemente cambiando el anuncio y encareciendo el costo por lead, básicamente. Bien, en segundo lugar, si dependés 100% de leads fríos, lo que necesitas es, lógicamente, invertir cada vez más en más leads, porque necesitas volumen, porque si vos necesitas que ingrese una determinada cantidad de personas para agendar una determinada cantidad de agendas, estás midiendo un funnel en volumen. Esto es un funnel que funciona con volumen. Entonces, ¿qué necesitas? Cada vez más leads ingresando constantemente. ¿Y qué pasa? Que como es exactamente así, es decir, bueno, entra el lead, pasa a tener conversaciones, pasa a agendar, no cerrás en la llamada y ese lead ya lo quemaste. O sea, ya se quemó, ya sabe lo que vendés, a cuánto, no le interesa o le interesó o dudó o lo consultó con no sé quién y listo, no entró. Entonces, ¿qué pasa? Esos leads se queman
Entonces necesitas constantemente nuevos leads. No es que a personas con las que agendaste una llamada pasa, igual puede pasar, pero no es lo normal. A personas que ya quemaste en una llamada, que le sigas vendiendo a la misma persona no tiene ningún tipo de sentido. Necesitas nuevas personas para venderle a esos nuevos leads. Y después que hay personas, por ejemplo, invirtiendo, lo que te decía hace un rato, $5.000 para hacer $10.000 con suerte, lo cual es una locura. Es ridículo que tengas que sacrificar el 50% de tu rentabilidad en anuncios para atraer a nuevos leads. O sea, es ridículo. El tercero es el mayor error y es que, lo que decíamos, queman a los leads. Entonces, los que no se queman en una llamada, porque bueno, ya saben lo que haces y demás, los termina quemando el setter, porque la persona que recién entra porque vio un anuncio y algo le llamó la atención, tiene a un setter taladrándole la cabeza para que agende una llamada sin intención, sin contexto y sin una intención real. Cuando yo dejé de hacer este tipo de funnels y empecé a implementar sistemas, luego la transición vino en dejar de hacer llamadas de venta. Y cuando dejé de hacer llamadas de venta y empecé yo a meterme más en las conversaciones, me di cuenta de la cantidad de gente que habíamos quemado por presionarla, porque capaz la persona preguntaba algo y le contestábamos cualquier cosa. Estás buscando escalar y no sé qué. Y es como, me dio un poquitito de vergüenza ajena eso de no puedo creer la cantidad de gente que quemamos por hacer este funnel y por querer agendar desaforadamente llamadas con cualquiera para tener más oportunidades de cerrar, porque terminás quemando leads que básicamente pagaste por adquirir. Y por otro lado, el resultado de todo esto es que los leads están quemados, que las llamadas frías son larguísimas y tenés que explicarle todo y la persona no entiende nada y muchas veces decide y toma una mala decisión y después te pide que le devuelvas el dinero porque no era lo que esperaba y todo ese tipo de problemas que nadie quiere tener. Y que haces mucho esfuerzo para cerrar. Estás constantemente persiguiendo, convenciendo, dando garantías y prometiendo el cielo y la tierra para que la persona básicamente entre. Ahora, lanzamientos. ¿Cómo es la lógica de un lanzamiento? Tenemos anuncios, más contenido. Por lo general, 15 días antes, un mes antes del lanzamiento, empiezan a hacer ese hype de contenido diario en volumen y de anuncios invitando al lanzamiento. Las personas completan una landing page de registro, te dejan sus datos, haces contenido de calentamiento, esto de, bueno, me dejaron los datos, entonces por mail y por Instagram van, de nuevo, consumiendo cierto contenido para prepararse para el evento. Después tenés el webinar, la masterclass o el desafío o el formato que lo hagas. Una vez que van a esa masterclass, vendés tu programa o sea, das algo de valor, vendés tu programa, la persona hace una llamada de venta a los interesados y se hace el cierre. ¿Qué problema hay con esto? El principal problema es que creer que hoy en 2026, donde está la inteligencia artificial, donde las personas son muy consumidoras de información, por así decirlo, que alguien que llegue por lo gratuito a tu perfil, porque alguien que llegue porque le ofreciste un webinar gratuito que le soluciona no sé qué cosa, pretender que esa persona después te pague $2.000 no tiene ningún tipo de sentido. Los lanzamientos en negocios high ticket ya no funcionan, pero no desde ahora, no funcionan desde hace un montón de tiempo, porque no tiene sentido con la lógica del cliente ideal premium. En 2026, tu cliente ideal premium va a YouTube y consume toda la información que quiere, cuando quiere, y decide solo. No necesita ir a fumarte y escucharte 2 horas hablando de algo para básicamente decidir invertir en vos. Entonces, hacer este lanzamiento de doy algo de valor y voy metiendo mi programa y vendo mi programa y después agendo llamadas y después cierro, o sea, es una pérdida de tiempo absoluta. Entonces, por estos 2 motivos, no van a ir ya a consumirte a 2 horas de un webinar, miran en YouTube y si le hace sentido compran y si no le hace sentido no compran. Y las personas que son atraídas por lo gratis quieren lo gratis, no van a pagarte, y menos $2.000 o un high ticket en esas estrategias de lanzamientos. El resultado es que hay alta asistencia, las personas van porque van por lo gratis, baja conciencia, es decir, van por lo gratis justamente, hay un bajo cierre, o sea, estas estrategias tienen una tasa de cierre súper, súper baja, en el sentido de entre el 1 y el 3%, una cosa así, o sea, no tiene ningún sentido. Requieren de, obviamente, mucho volumen,
mucho equipo, porque necesitas tener el equipo atendiendo las llamadas, equipo que te soporte mientras estás dando el lanzamiento, equipo que te genere contenido porque todo esto es todo mucho volumen por un periodo de corto tiempo. Entonces necesitas tener volumen para que esto equipo, digo, para que esto funcione. Mucha inversión en ads y de nuevo un ROAS súper bajo, o sea, de 3 puntos como mucho, muchísimo seguimiento y poca rentabilidad por el ROAS altos. Y lo peor es que estos son clientes súper desalineados, porque nadie que solo te haya visto 2 horas en un webinar donde la mitad de lo que hiciste fue venderle un programa, puede ser un cliente muy consciente, que accione, que realmente vea resultados y demás. Y con este tipo de estrategias, con cualquiera de este tipo de funnels, es que empieza a pasar que las marcas empiezan a cavarse un poco su propia fosa, porque al aceptar clientes poco alineados, porque son los que van al lanzamiento y los que te pagan, es que la tasa de caso de éxito empieza a bajar y empiezas a cavarte básicamente tu propia fosa en la reputación de la marca. Bien, y el funnel de BCL. Tenemos anuncios que van a una landing page que tienen un video tipo BCL de 15 minutos, media hora, donde la persona le explica básicamente toda tu metodología, qué es lo que haces, casos de éxito y demás. Las personas agendan una llamada de venta y cierran en esa llamada. ¿Cuál es el problema con el BSL funnel? A ver, los resultados tienen un ROAS de 2 puntos. O sea, todas las personas que actualmente están usando BSL Funnel tienen 2, 3 puntos de retorno como mucho. Y esto es ridículo porque esto es imposible de escalar porque cada vez necesitas invertir más para facturar más. El problema es estructural, básicamente porque dependés 100% de anuncios, de tener anuncios que te estén trayendo a esos leads, que miren la BCL y que agenden una llamada. Sacás a la persona de la plataforma, es decir, la mandás de Instagram a un video y esperás que solo en 20 minutos confíe y después agende una llamada fría. ¿Qué pasa con sacar a los leads de la plataforma? Que dejan de consumirte, que vos después subís contenido y esa persona no ve tu contenido, pues vio un video de 15 minutos y es todo lo que vio. No es que vio tu YouTube y consumió horas y horas de contenido, o que ve tu Instagram, o que te conoce, o que va generando como esa confianza. No, la sacaste de la plataforma, vio un video, compró o no compró, básicamente. Y el resultado es que hay mucha baja asistencia a las llamadas, hay muchos no-show, o sea, te venden como éxito tener un porcentaje de asistencia del 70% cuando es muchísimo que el 30% no asista, o sea, es un desinterés absoluto. Que el 30% que te costó trabajo agendar, ¿no? Que tuviste que tener al setter ahí confirmando la llamada, ocupó un lugar en tu agenda, en la de tu equipo y demás. Tener mucho equipo, porque ya en un punto con este tipo de funnels necesitas 2 closers para que te vayan cerrando la cantidad de llamadas que van llegando. Hacer mucho seguimiento, por lo tanto también necesitas 2 setters mínimo para que estén en la cuenta haciendo seguimiento a todas las personas que se perdieron en el camino. Y poca rentabilidad, por esto que estamos hablando, de que cada vez necesitas invertir más para que esto funcione. Y de nuevo, clientes poco alineados. A ver, acá hay algo que nadie dice, que a mí siempre me produjo mucha curiosidad y que, nada, habla de una incoherencia absoluta. Y es que las personas que aplican estos funnels suben contenido todos los días. Mucho contenido orgánico. Y tienen una marca personal fuerte. Las personas que aplican esto y esto les funciona, si bien es poco rentable y demás, tienen una marca personal súper fuerte, suben contenidos todos los días, pero a vos, cuando ingresás a sus programas, no te enseñan eso. Porque ellos saben que enseñarle a una persona que para que cree un negocio sólido y sostenible a largo plazo, necesitan tiempo de implementación. Y ellos que prefieren prometerte resultados de hoy para mañana y garantizarte el cielo y la tierra de que lo vas a lograr. Entonces, por eso te enseñan a implementar un funnel que lo vas a aplicar un par de meses, te va a ir bien y después se te va a romper y no vas a tener bases sólidas para seguir sosteniendo el negocio. Pero ellos no están haciendo solo eso. Ellos están, aparte, creando fundamentos de un negocio sólido y solo te enseñan el funnel. Entonces, a vos se te rompe el funnel y se te rompe todo, básicamente. Entonces, llega un punto, como te explicaba yo hace unos minutos, donde no quiero seguir empujando esto. Y ahí es donde, al menos a mí, me llevó a cambiar completamente mi negocio y pasar a instalar lo que yo llamo el sistema simplificado en Evergreen. A diferencia de un funnel, este sistema simplificado en Evergreen es un sistema.
donde el lead entra y no se va. No se va a ningún lado, no se va a una landing, no se va a un lanzamiento, no se va a mensajes y a una agenda, no se va a ningún lado. Entra y se queda. Se queda, consume, entiende, confía. Y cuando él está listo y cuando realmente es su momento y cuando llega al nivel de conciencia que tiene que tener para aplicar y ver resultados, levanta la mano, llega a vos solito, sin perseguirlo y sin tener que convencerlo de nada y te dice, ok, yo ya sé exactamente todo lo que haces, quiero trabajar con vos. Vamos a verlo gráficamente para que entiendas un poco cómo funciona y cómo básicamente lograr eso en los leads. Tenemos 4 componentes en este sistema simplificado en Evergreen. En principio, un protocolo simple de anuncios. Un protocolo simple de anuncios es básicamente generar conexión. Es contenido más anuncios que bien usados, no para vender, sino para filtrar y atraer a la persona correcta. Entonces, acá es donde todo cambia, porque ya no buscas el volumen, buscas la calidad. Y la principal métrica que tenemos en cuanto a este protocolo simple de anuncios es la métrica de la calificación. A mí no me importa el volumen, me importa la calificación, que cada lead que llegue por esos anuncios sea un potencial cliente, que hoy o dentro de 5 meses sea una persona a la que yo esté ayudando y dándoles excelentes resultados. Eso es lo único que me importa de los anuncios. Por otro lado, generar contenidos como activos de venta, que esa persona que entró a través de este contenido como activos de venta en Instagram y YouTube vaya generando esta confianza y yo poder ir proyectando mi autoridad, o sea, que me vaya percibiendo como autoridad. De Instagram, la persona es dirigida intencionalmente a YouTube y a mail, podés usar o no podés usar mail, donde empieza a venderse sola con contenido profundo, no con un reel de 30 segundos donde le generas un hype y demás, sino con contenido profundo. Esta persona entra en tu mundo, empieza a entender cómo pensás, cómo ejecutas, integra nuevas creencias y entiende por qué sos la opción correcta. Y eso es lo que genera confianza y autoridad real y hace que se dé el siguiente punto, que vos teniendo una oferta high ticket que básicamente se venda sola, lo suficientemente posicionada, generes esa invitación para que la persona llegue a vos levantando la mano solita y te diga, ok, hola, es mi momento, estoy para hacer este proceso con vos. ¿Qué pasa? Que acá, con este sistema, vos estás constantemente presentando tu oferta a las personas a través de tu contenido. Entonces, no necesitas una llamada de 60 minutos con cada una de estas personas que ven tu contenido para presentar tu oferta. No, a través de tu contenido esa persona ya va interiorizando la oferta. Entonces vos lo que haces a través de ese contenido es ir invitando a las personas que estén en el punto exacto, o sea, que estén ya para avanzar, a que puedan avanzar. Entonces, no les vendés, simplemente invitas a esas personas que con tu contenido ya se vendieron solas a que lleguen a vos cuando sea el momento indicado. Abrís espacios limitados, la persona llega en inbound, es decir, te escribe a vos, a tus DM, no tenés que perseguir a nadie, y te dice, hola, ¿cómo estás? Quiero trabajar con vos. Y de esta manera entregás, obviamente, tu programa High Ticket híbrido, un programa que dé grandes resultados a tus clientes, y esto es lo que genera efectivamente la transformación de esa persona. El cliente tiene resultados, se convierte en un caso de éxito. Esa es tu prioridad número 1, que tus clientes sean casos de éxito, no venderla a cualquiera. Y vuelve al sistema este lead retroalimentando tu marketing. Ese caso de éxito retroalimenta tu marketing y atrae a personas similares a este tipo de personas que tienen resultados. Y además, este cliente se queda con vos por años porque va desbloqueando junto con vos nuevos niveles dentro de su negocio, de su vida, de su salud, de lo que sea que trabajes, y te recomienda con otras personas. Entonces, este sería el sistema simplificado en Evergreen que hoy en 2026 está reemplazando totalmente a los funnels, porque ya los funnels no son rentables. ¿Por qué es más rentable? Porque ya no estás atrayendo volumen, sino que invertís solo el 15% del revenue como máximo cada mes para poder ir haciendo correr este sistema. ¿Por qué también es rentable? Porque no necesitas equipo. O sea, no necesitas equipo porque no hay volumen para manejar. Es trabajar inteligentemente y a lo sumo tener un setter que te ayude con los mensajes que te van llegando,
pero no más que eso. No necesitas equipo realmente para escalar tu negocio. Y menos si todavía no estás en esos $10.000 o $15.000 predecibles y estables en el negocio. No necesitas equipo, necesitas instalar estos sistemas. Y por otro lado, a vos te permite trabajar de manera mucho más inteligente. Literalmente tenés tus innegociables en los que te enfocás y te enfocás en dar ese 20% del trabajo que te genera el 80% de resultados. Dejás de trabajar de manera reactiva y empezás a trabajar de manera proactiva, poniendo el trabajo que tenés que poner para generar y seguir alimentando este sistema que vende por vos, que funciona por vos, que no tenés que estar atrás para que funcione, básicamente. Como verás, no tenés que perseguir a nadie, no tenés que forzar ventas, no tenés que depender de anuncios para tener un negocio que funciona y que te da resultados en el largo plazo y que sobre todo es rentable. Cuando tu marketing, y te enfocas que en tu marketing, en tu contenido, en esa parte de contenido de activos de venta, se produzca la venta, el marketing empieza a hacer el 80% del trabajo y a vos solo te queda el 20%, que la persona llegue y, bueno, cerrarla literalmente con un documento de 2 páginas en tus mensajes privados de Instagram. Y de esta manera, el negocio deja de sentirse pesado, dejas de sentirte persiguiendo la zanahoria constantemente. Aplicando literalmente todo este sistema que acabamos de ver y puliendo estas 4 fases del sistema simplificado en Evergreen, mi clienta Marian logró pasar de vender un servicio por $400 a vender su servicio por $4.000 y dejar de depender de la venta en frío a empezar a atraer y convertir de manera simple a esos clientes dispuestos a invertir $4.000 en ella, que llegan y le dicen literalmente, o sea, todo tu contenido me hace sentido, es lo que necesito, ¿cómo hacemos para avanzar? De la misma manera, Patrick, que venía dependiendo de la prospección en frío, empezó a cerrar clientes de $6.000 literalmente antes de lanzar anuncios, solo con su contenido orgánico, generando contenidos como activos de venta que le permitan a las personas entender cómo las puede ayudar y llegar a ellas en inbound diciéndole: hola, sí, ¿cómo estás? Quiero trabajar con vos. Literalmente así de simple. Así que si hoy sentís que tu negocio está dependiendo de que vos estés convenciendo, persiguiendo, atrayendo volumen y pusheando cada una de las ventas que tenés ahí, o sea, tomando todo como una oportunidad de venta, déjame decirte que estás teniendo un parche y no un sistema que te dé rentabilidad y un negocio sólido a largo plazo. Así que la pregunta que te dejo hoy es si lo que estás construyendo hoy y lo que estás sosteniendo hoy es algo que vas a querer sostener de acá a los próximos 3 años con tu negocio. Porque si la respuesta es no, estás perdiendo tiempo en instalar un parche que se te va a romper en lugar de utilizar ese tiempo para instalar un sistema que te va a dar rentabilidad en el largo plazo en el negocio. Si esto es lo que buscas instalar en tu negocio, si vas en serio con tu negocio y estás buscando precisamente esto, generar un negocio sólido que crece a largo plazo, que te permite vivir de lo que amás, porque básicamente creaste un negocio para eso, para vivir de lo que amás, sin quemarte en el medio y sin tener que estar renunciando a tu vida para que el negocio funcione. En la descripción de este video te voy a dejar los próximos pasos para que podamos hablar y ver si estamos alineados para trabajar juntos. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya servido para entender cuál es el próximo paso dentro de tu negocio y nos vemos en la próxima.